Diálogo interno por Carlos Castaneda. Hoy te presento el capítulo número 2. Los pinches tiranos. Don Juan no me volvió a hablar de la maestría de estar consciente de ser hasta meses después. Estábamos entonces en la casa donde vivía todo el grupo de videntes. Vamos a caminar un rato, me dijo don Juan secamente, poniendo una mano sobre mi hombro. O mejor todavía, vamos donde hay mucha gente, a la plaza del pueblo, y nos sentamos a platicar. Me sorprendió muchísimo que me hablara. Ya llevaba yo varios días en la casa y ni siquiera contestaba mis saludos. Al momento en que don Juan y yo salimos de la casa, la gorda nos interceptó y nos exigió que la lleváramos con nosotros. Parecía estar determinada a seguirnos. Con voz muy firme, don Juan le dijo que tenía que discutir algo conmigo en privado. «Van a hablar de mí», dijo la gorda. Su tono y sus gestos traicionaban tanto su desconfianza como su enojo. «Pues sí», repuso don Juan secamente. Pasó frente a ella, sin volverse a mirarla. Lo seguí y caminamos en silencio hasta la plaza del pueblo. Cuando nos sentamos, le pregunté que qué demonios podría discutir acerca de la gorda. Todavía me molestaba la amenazante manera como me había mirado cuando salíamos de la casa. No tenemos nada que discutir acerca de la gorda o de ninguna otra persona, repuso. Le dije eso solo para aguijonear su enorme importancia personal. Y dio resultado. Está furiosa con nosotros. Yo la conozco bien. Estuvo hablando consigo misma y ya se dijo lo suficiente para darse confianza y para sentirse indignada porque no la trajimos y por haber quedado como tonta. No me sorprendería si se nos viene encima en esta banca. Si no vamos a hablar de la gorda, ¿de qué vamos a hablar?, le pregunté. Vamos a continuar la discusión que comenzamos en Oaxaca, contestó. Entender esta explicación va a requerir tu esfuerzo máximo. Tienes que estar dispuesto a cambiar una y otra vez de niveles de conciencia. Y mientras estemos envueltos en nuestra plática, exigiré de ti total concentración y paciencia. Quejándome a medias, le dije que me había hecho sentirme muy mal al negarse a hablarme desde mi llegada a su casa. Me miró y arqueó las cejas. Una sonrisa apareció fugazmente en sus labios y se desvaneció. Me di cuenta de que me daba a entender que yo estaba tan confuso como la gorda. Te estuve aguijoneando tu importancia personal, dijo frunciendo el ceño. La importancia personal es nuestro mayor enemigo. Piénsalo. Aquello que nos debilita es sentirnos ofendidos por los hechos y mal hechos de nuestros semejantes. Nuestra importancia personal requiere que pasemos la mayor parte de nuestras vidas ofendidos por alguien. Los nuevos videntes recomendaban que se debían llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para erradicarla de la vida de los guerreros. Yo he seguido esa recomendación al pie de la letra y he tratado de demostrarte, por todos los medios posibles,
que sin importancia personal somos invulnerables. Mientras lo escuchaba, de pronto, sus ojos se volvieron muy brillantes. La idea que se me ocurrió de inmediato fue que parecía estar a punto de reírse y que no había motivo para hacerlo, cuando me sobresaltó una repentina y dolorosa bofetada en el lado derecho de la cara. Me levanté de un salto. La gorda estaba parada a mis espaldas, con la mano aún alzada. Su cara estaba roja de ira. Ahora sí puedes decir todo lo que quieras de mí y con más razón, gritó. Pero si tienes algo que decir, dímelo en mi cara, hijo de la chingada. Su arranque pareció haberla agotado. Se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Don Juan estaba inmovilizado por un júbilo inexpresable. Yo estaba tieso de pura furia. La gorda me fulminó con la mirada y luego se volvió hacia don Juan y le dijo sumisamente que no teníamos ningún derecho a criticarla. Don Juan se rió con tanta fuerza que se dobló casi hasta el suelo. Ni siquiera podía hablar. 2 o 3 veces trató de decirme algo, pero finalmente se incorporó y se alejó, con el cuerpo aún sacudido por espasmos de risa. Yo estaba a punto de correr tras él, todavía furioso contra la gorda, quien en ese momento me parecía despreciable, cuando me ocurrió algo extraordinario. Supe instantáneamente qué era lo que había hecho reír tanto a don Juan. La gorda y yo éramos horrendamente parecidos. Nuestra importancia personal era gigantesca. Mi sorpresa y mi furia al ser abofetado eran exactamente iguales a la ira y a la desconfianza de la gorda. Don Juan tenía razón. La carga de la importancia personal es en verdad un terrible estorbo. Corrí tras él, exaltado. Lágrimas me brotaban de los ojos. Lo alcancé y le dije que lo había comprendido. En sus ojos había un brillo de malicia y deleite. ¿Qué puedo hacer por la gorda?, pregunté. Nada, contestó. Los actos de darse cuenta son siempre personales. Cambió el tema y dijo que los augurios nos decían que prosiguiéramos nuestra discusión en casa, ya fuera en una sala amplia con cómodos sillones, o bien en el patio trasero, que tenía un corredor techado a su alrededor. Dijo que en cada ocasión que llevara a cabo sus explicaciones dentro de la casa, esas 2 áreas quedarían vedadas para todos los demás. Regresamos a la casa. Don Juan le contó a todos lo que había hecho la gorda, el deleite de los videntes y las bromas que le hicieron al respecto aumentó el desasosiego de la gorda. La importancia personal no puede combatirse con delicadezas, comentó don Juan cuando expresé mi preocupación acerca del estado de ánimo de la gorda. Pidió luego a todos que abandonaran el cuarto. Nos sentamos y don Juan comenzó sus explicaciones. Dijo que los videntes antiguos y nuevos se dividen en 2 categorías. La primera queda integrada por aquellos que están dispuestos a ejercer control sobre sí mismos. Esos videntes son los que pueden canalizar sus actividades hacia objetivos pragmáticos que beneficiarían a otros videntes y al hombre en general. La otra categoría está compuesta de aquellos a quienes no les importa ni el control de sí mismos ni ningún objetivo pragmático.
Se piensa de manera unánime entre los videntes que estos últimos no han podido resolver el problema de la importancia personal. La importancia personal no es algo sencillo e ingenuo, explicó. Por una parte, es el núcleo de todo lo que tiene valor en nosotros, y por otra, el núcleo de toda nuestra podredumbre. Deshacerse de la importancia personal requiere una obra maestra de estrategia. Los videntes de todas las épocas han conferido las más altas alabanzas a quienes lo han logrado. Me quejé de que, aunque a veces me parecía muy atractiva la idea de erradicar la importancia personal, me era realmente incomprensible. Le dije que sus directivas y sugerencias para deshacerse de ella eran tan vagas que no había modo de implementarlas. Estoy ya cansado de repetirte, dijo, que para poder seguir el camino del conocimiento, uno tiene que ser imaginativo. Como lo estás comprobando tú mismo, todo está oscuro en el camino del conocimiento. La claridad cuesta muchísimo trabajo, muchísima imaginación. Mi zozobra me hizo arguir que sus amonestaciones sobre la importancia personal me recordaban a los catecismos, y si algo era odioso para mí, era el recuerdo de los sermones acerca del pecado. Los encontraba yo siniestros. Los guerreros combaten la importancia personal como cuestión de estrategia, no como cuestión de fe, repuso. Tu error es entender lo que digo en términos de moralidad. Yo lo veo a usted como un hombre de gran moralidad, insistí. Lo que tú estás viendo como moralidad es simplemente mi impecabilidad. El concepto de la impecabilidad, así como el de deshacerse de la importancia personal, es un concepto demasiado vago para serme útil. Le comenté. Don Juan se atragantó de risa y yo lo desafié a que explicara la impecabilidad. La impecabilidad no es otra cosa que el uso adecuado de la energía, dijo. Todo lo que yo te digo no tiene un ápice de moralidad. He ahorrado energía y eso me hace impecable. Para poder entender esto, tú tienes que haber ahorrado suficiente energía, o no lo entenderás jamás. Durante largo tiempo, permanecimos en silencio. Yo quería pensar en lo que había dicho. De repente, comenzó a hablar de nuevo. Los guerreros hacen inventarios estratégicos, dijo. Hacen listas de sus actividades y sus intereses, y luego deciden cuáles de ellos pueden cambiarse para, de ese modo, dar un descanso a su gasto de energía. Yo alegué que una lista de esa naturaleza tendría que incluir todo lo imaginable. Con mucha paciencia, me contestó que el inventario estratégico del que hablaba solo abarcaba patrones de comportamiento que no eran esenciales para nuestra supervivencia y bienestar. Yo aproveché la oportunidad para señalarle que la supervivencia y el bienestar eran categorías que podían interpretarse de incontables maneras. Le arguí que no era posible ponerse de acuerdo sobre lo que era o no era esencial para nuestra supervivencia y bienestar. Conforme seguí hablando, comencé a perder mi impulso original. Finalmente, me detuve, porque me di cuenta de la inutilidad
de mis argumentos. Me di cuenta de que don Juan estaba en lo cierto cuando decía que mi pasión era hacerme el difícil. Don Juan dijo entonces que en los inventarios estratégicos de los guerreros, la importancia personal figura como la actividad que consume la mayor cantidad de energía y que por eso se esforzaban por erradicarla. La acción de recanalizar esa energía es la impecabilidad. Dijo que la estrategia más efectiva fue desarrollada por los videntes de la conquista, los indiscutibles maestros del acecho, y que consiste en 6 elementos que tienen influencia recíproca. 5 de ellos se llaman los atributos del ser guerrero: control, disciplina, refrenamiento, la habilidad de escoger el momento oportuno y el intento. Estos 5 elementos pertenecen al mundo privado del guerrero, que lucha por perder su importancia personal. El sexto elemento, que es quizás el más importante de todos, pertenece al mundo exterior y se llama el pinche tirano. Me miró como si en silencio me preguntara si le había entendido o no. Estoy realmente perdido, dije. El otro día dijo usted que la gorda es la pinche tirana de mi vida. ¿Qué es exactamente un pinche tirano? Un pinche tirano es un torturador, contestó. Alguien que tiene el poder de acabar con los guerreros, o alguien que simplemente les hace la vida imposible. Don Juan sonrió con un aire de malicia y dijo que los nuevos videntes desarrollaron su propia clasificación de los pinches tiranos, aunque el concepto es uno de sus hallazgos más serios e importantes. Los nuevos videntes lo tomaban muy a la ligera. Me aseguró que había un tinte de humor malicioso en cada una de sus clasificaciones, porque el humor era la única manera de contrarrestar la compulsión humana de hacer engorrosos inventarios y clasificaciones. De conformidad con sus prácticas humorísticas, los nuevos videntes juzgaron correcto encabezar su clasificación con la fuente primaria de energía, el único y supremo monarca en el universo, y le llamaron simplemente el tirano. Naturalmente, encontraron que los demás déspotas y autoritarios quedaban infinitamente por debajo de la categoría de tirano. Comparados con la fuente de todo, los hombres más temibles son bufones y por lo tanto, los nuevos videntes los clasificaron como pinches tiranos. La segunda categoría consiste en algo menor que un pinche tirano, algo que llamaron los pinches tiranitos, personas que hostigan e infligen injurias, pero sin causar de hecho la muerte de nadie. A la tercera categoría le llamaron los repinches tiranitos o los pinches tiranitos chiquititos, y en ella pusieron a las personas que solo son exasperantes y molestos a más no poder. Las clasificaciones me parecieron ridículas. Estaba seguro de que don Juan improvisaba los términos. Le pregunté si era así. De ningún modo, contestó con expresión divertida. Los nuevos videntes eran estupendos para hacer clasificaciones.
Sin duda alguna, Genaro es uno de los mejores. Si lo observaras con cuidado, te darías cuenta exacta de cómo se sienten los nuevos videntes con respecto a las clasificaciones. Cuando le pregunté si me estaba tomando el pelo, se rió a carcajadas. Jamás te haría eso, dijo sonriendo. Quizá Genaro lo haga, pero no yo, especialmente cuando sé lo serio que son para ti las clasificaciones. Lo malo es que los nuevos videntes eran terriblemente irreverentes. Agregó que la categoría de los pinches tiranitos había sido dividida en 4 más. Una estaba compuesta por aquellos que atormentan con brutalidad y violencia. Otra, por aquellos que lo hacen creando insoportable aprensión. Otra, por aquellos que oprimen con tristeza. Y la última, por esos que atormentan haciendo enfurecer. La gorda está en una categoría especial, agregó. Es una repinche tiranita suplente. Te hace la vida imposible, por el momento. Hasta te da de bofetadas. Con todo eso te está enseñando a ser imparcial, a ser indiferente. ¿Cómo puede ser eso posible?, protesté. Todavía no has puesto en juego los ingredientes de la estrategia de los nuevos videntes, dijo. Una vez que lo hagas, sabrás cuán eficaz e ingeniosa es la estratagema de usar a un pinche tirano. Te aseguro que no solo elimina la importancia personal, sino que también prepara a los guerreros para entender que la impecabilidad es lo único que cuenta en el camino del conocimiento. Dijo que la estrategia de los nuevos videntes era una maniobra mortal, en la cual el pinche tirano es como una cúspide montañosa, y los atributos del ser guerrero son como enredaderas que trepan hasta la cima. Generalmente, solo se usan los primeros 4 atributos, prosiguió. El quinto, el intento, se reserva siempre para la última confrontación, como diríamos, para cuando los guerreros se enfrentan al pelotón de fusilamiento. ¿A qué se debe esto? A que el intento pertenece a otra esfera, a la esfera de lo desconocido. Los otros 4 pertenecen a lo conocido, exactamente donde se encuentran aposentados los pinches tiranos. De hecho, lo que convierte a los seres humanos en pinches tiranos es precisamente el obsesivo manejo de lo conocido. Don Juan explicó que solo los videntes, que son guerreros impecables y que tienen control sobre el intento, logran el engranaje de todos los 5 atributos. Una acción de esa naturaleza es una maniobra suprema que no puede realizarse en el nivel humano de todos los días. 4 atributos es todo lo que se necesita para tratar con los peores pinches tiranos. Continuó. Claro está, siempre y cuando se haya encontrado a un pinche tirano. Como dije, el pinche tirano es el elemento externo, el que no podemos controlar, y el elemento que es quizás el más importante de todos.
Mi benefactor siempre decía que el guerrero que se topa con un pinche tirano es un guerrero afortunado. Su filosofía era que si no tienes la suerte de encontrar a uno en tu camino, tienes que salir a buscarlo. Explicó que uno de los más grandes logros de los videntes de la época colonial fue un esquema que él llamaba la progresión de 3 vueltas. Los videntes, al entender la naturaleza del hombre, llegaron a la conclusión indisputable de que si uno las puede ver con los pinches tiranos, uno ciertamente puede enfrentarse a lo desconocido sin peligro, y luego incluso uno puede sobrevivir a la presencia de lo que no se puede conocer. La reacción del hombre común y corriente es pensar que debería invertirse ese orden, prosiguió. Es natural creer que un vidente que se puede enfrentar a lo desconocido puede, por cierto, hacer cara a cualquier pinche tirano. Pero no es así. Lo que destruyó a los soberbios videntes de la antigüedad fue esa suposición. Es solo ahora que lo sabemos. Sabemos que nada puede templar tan bien el espíritu de un guerrero como el tratar con personas imposibles en posiciones de poder. Solo bajo esas circunstancias pueden los guerreros adquirir la sobriedad y la serenidad necesarias para ponerse frente a frente a lo que no se puede conocer. A grandes voces desintí con él. Le dije que, en mi opinión, los tiranos convierten a sus víctimas en seres indefensos o en seres tan brutales como los tiranos mismos. Señalé que se habían realizado incontables estudios sobre los efectos de la tortura física y psicológica sobre este tipo de víctimas. La diferencia está en algo que acabas de decir, repuso. Tú hablas de víctimas, no de guerreros. Yo también creía lo mismo que tú. Ya te contaré lo que me hizo cambiar. Pero primero volvamos otra vez a lo que te estaba diciendo acerca de los tiempos coloniales. Los videntes de aquella época tuvieron la mejor oportunidad. Los españoles fueron tales pinches tiranos que pudieron poner a prueba las habilidades más recónditas de esos videntes. Después de lidiar con los conquistadores, los videntes estaban listos para encarar cualquier cosa. Ellos fueron los afortunados. En aquel entonces había pinches tiranos hasta en el mole. Después de esos maravillosos años de abundancia, las cosas cambiaron mucho. Nunca más volvieron a tener tanto alcance los pinches tiranos. Solo durante aquella época fue ilimitada su autoridad. El ingrediente perfecto para producir un soberbio vidente es un pinche tirano con prerrogativas ilimitadas. Desgraciadamente, en nuestros días, los videntes tienen que llegar a extremos para encontrar un pinche tirano que valga la pena. La mayor parte del tiempo tienen que conformarse con insignificancias. ¿Usted encontró a un pinche tirano, don Juan? Tuve suerte. Un verdadero ogro me encontró a mí. Sin embargo, en aquel entonces, yo me sentía como tú. No podía considerarme afortunado, aunque mi benefactor
me decía lo contrario. Don Juan dijo que su penosa experiencia comenzó unas semanas antes de conocer a su benefactor. Apenas tenía 20 años de edad en aquel entonces. Había conseguido un empleo como jornalero en un molino de azúcar. Siempre había sido muy fuerte y por eso le era fácil conseguir trabajos para los que se requerían músculos. Un día, mientras movía unos pesados costales de azúcar, llegó una señora. Estaba muy bien vestida y parecía ser mujer rica y de autoridad. Dijo don Juan que la señora quizá tenía unos 50 años de edad y que se le quedó viendo. Luego habló con el capataz y partió. El capataz sonrió y le dijo que no se preocupara, que el día de pago tendría bastante. Palmeó la espalda de don Juan y le aseguró que era un gran honor trabajar para el patrón. Don Juan dijo que, puesto que él era un humilde indio ignorante que vivía al día, no solo se creyó hasta la última palabra, sino que hasta creyó que una hada benévola le había hecho un regalo. Prometió pagarle al capataz lo que quisiera. El capataz mencionó una considerable suma que tenía que pagarse en abonos. De inmediato, el capataz llevó a don Juan a la casa del patrón, que quedaba bastante lejos del pueblo, y ahí lo dejó con otro capataz, un hombre enorme, sombrío y de físico horrible, que le hizo muchas preguntas. Quería saber acerca de la familia de don Juan. Don Juan le contestó que no tenía familia alguna. Eso agradó tanto al hombre que llegó a sonreír, mostrando sus dientes carcomidos. Le prometió a don Juan que le pagarían mucho y que incluso estaría en posición de ahorrar dinero, porque no tendría que gastarlo, ya que iba a vivir y comer en la casa. La manera como el hombre se rió aterró tanto a don Juan que de inmediato trató de salir corriendo. Llegó hasta la entrada, pero el hombre le cortó el camino con un revólver en la mano. Lo amartilló y lo empujó con fuerza contra el estómago de don Juan. «Estás aquí para trabajar como burro», dijo. «Que no se te olvide». Con mucha fuerza empujó a don Juan y le pegó con un garrote. Lo arrastró a un costado de la casa y después de comentar que él hacía trabajar a sus hombres de sol a sol y sin descanso, puso a trabajar a don Juan, desenterrando 2 enormes troncos de árbol cortados. También le dijo a don Juan que si otra vez intentaba escapar o acudir a las autoridades, lo mataría a balazos. «Trabajarás aquí hasta que te mueras», le dijo. «Y después otro indio tomará tu puesto, así como tú estás tomando el puesto de un indio muerto». Don Juan dijo que la casa parecía una fortaleza inexpugnable, con hombres armados con machetes por doquier. Así que hizo lo único sensato que podía hacer: ponerse a trabajar y tratar de no pensar en sus cuitas. Al final de la jornada, el hombre regresó y, porque no le gustó la mirada desafiante en los ojos de don Juan, se lo llevó a patadas hasta la cocina. Amenazó a don Juan con cortarle los tendones de los brazos si no lo obedecía. En la cocina, una vieja le sirvió comida, pero don Juan
estaba tan perturbado que no podía comer. La vieja le aconsejó que comiera todo porque tenía que fortalecerse, ya que su trabajo jamás terminaría. Le advirtió que el hombre que ocupaba su lugar había muerto el día anterior. Estaba demasiado débil y se cayó de una ventana del segundo piso. Don Juan dijo que trabajó en la casa del patrón por 3 semanas y que el hombre abusó de él a cada instante. Bajo la amenaza constante de su cuchillo, pistola o garrote, el capataz lo hizo trabajar en las más peligrosas condiciones, haciendo los trabajos más pesados que es posible imaginar. Cada día lo mandaba a los establos a limpiar los pesebres, mientras seguían en ellos los nerviosos garañones. Al comenzar el día, don Juan tenía siempre la certeza de que no iba a sobrevivirlo, y sobrevivir solo significaba que tendría que pasar otra vez por el mismo infierno al día siguiente. Lo que precipitó la escena final fue la petición que don Juan hizo en un día feriado. Pidió unas horas para ir al pueblo a pagarle el dinero que le debía al capataz del molino de azúcar. Era un pretexto. El capataz se dio cuenta y repuso que don Juan no podía dejar de trabajar ni siquiera un minuto, porque estaba endeudado hasta las orejas por el solo privilegio de trabajar allí. Don Juan tuvo la certeza de que ahora sí estaba perdido. Entendió las maniobras de los dos capataces. Estaban de acuerdo para hacerse de indios pobres del molino, trabajarlos hasta la muerte y dividirse sus salarios. Al darse cabal cuenta de todo esto, don Juan explotó. Comenzó a dar gritos histéricos. Gritando, atravesó la cocina y entró a la casa principal. Sorprendió tan por completo al capataz y a los otros trabajadores que pudo salir corriendo por la puerta delantera. Casi logró huir, pero el capataz lo alcanzó y en medio del camino le pegó un tiro en el pecho y lo dio por muerto. Don Juan dijo que su destino no fue morir. Ahí mismo lo encontró su benefactor y lo cuidó hasta que se repuso. Cuando le conté toda la historia a mi benefactor, prosiguió don Juan, apenas logró contener su emoción. Ese capataz es un verdadero tesoro, dijo mi benefactor. Es algo demasiado raro para ser desperdiciado. Algún día tienes que volver a esa casa. Se deshacía en elogiar a mi suerte de encontrar un pinche tirano, único en su género, con un poder casi ilimitado. Pensé que el señor estaba loco. Me tomó años entender cabalmente lo que me dijo en ese entonces. Este es uno de los relatos más horribles que he escuchado en mi vida, dije. ¿Realmente volvió usted a esa casa? Claro que volví, 3 años después. Mi benefactor tenía razón. Un pinche tirano como aquel era único en su género y no podía desperdiciarse. ¿Cómo logró usted regresar? Mi benefactor ideó una estrategia utilizando los 4 atributos del ser guerrero: control, disciplina, refrenamiento y la habilidad de escoger el momento oportuno. Don Juan dijo
que su benefactor, al explicarle lo que él tenía que hacer en la casa del patrón para enfrentar a aquel ogro de hombre, también le reveló que los nuevos videntes consideraban que había 4 pasos en el camino del conocimiento. El primero es el paso que dan los seres humanos comunes y corrientes al convertirse en aprendices. Al momento que los aprendices cambian sus ideas acerca de sí mismos y acerca del mundo, dan el segundo paso y se convierten en guerreros, es decir, en seres capaces de la máxima disciplina y control sobre sí mismos. El tercer paso que dan los guerreros, después de adquirir refrenamiento y la habilidad de escoger el momento oportuno, es convertirse en hombres de conocimiento. Cuando los hombres de conocimiento aprenden a ver, han dado el cuarto paso y se han convertido en videntes. Su benefactor recalcó el hecho de que don Juan ya había recorrido el camino del conocimiento lo suficiente para haber adquirido un mínimo de los 2 primeros atributos, control y disciplina. En aquel entonces me estaban velados los otros 2 atributos, prosiguió don Juan, el refrenamiento y la habilidad de escoger el momento oportuno quedan en el ámbito del hombre de conocimiento. Mi benefactor me permitió el acceso a ellos a través de su estrategia. ¿Significa eso que usted no hubiera podido enfrentarse al pinche tirano por su cuenta? Pregunté. Estoy seguro de que hubiera podido hacerlo yo solo, aunque siempre he dudado que hubiera podido hacerlo con estilo y elegancia. Mi benefactor disfrutó inmensamente dirigiendo mi tarea. La idea de usar a un pinche tirano no es solo para perfeccionar el espíritu, sino también para la felicidad y el gozo del guerrero. ¿Cómo podría alguien gozar con el monstruo que describió usted? Ese señor no era nada en comparación con los verdaderos monstruos que los nuevos videntes enfrentaron durante la colonia. Todo parece indicar que aquellos videntes se quedaron viscos de tanta diversión. Probaron que hasta los peores pinches tiranos son un encanto. Claro está, siempre y cuando uno sea guerrero. Don Juan explicó que el error de cualquier persona que se enfrenta a un pinche tirano es no tener una estrategia en la cual apoyarse. El defecto fatal es tomar demasiado en serio los sentimientos propios, así como las acciones de los pinches tiranos. Los guerreros, por otra parte, no solo tienen una estrategia bien pensada, sino que están también libres de la importancia personal. Lo que acaba con su importancia personal es haber comprendido que la realidad es una interpretación que hacemos. Ese conocimiento fue la ventaja definitiva que los nuevos videntes tuvieron sobre los españoles. Dijo que estaba convencido de que podía derrotar al capataz usando solamente la convicción de que los pinches tiranos se toman mortalmente en serio, mientras que los guerreros no. Siguiendo el plan estratégico de su benefactor, don Juan volvió a conseguir trabajo en el mismo molino de azúcar. Nadie recordó que él trabajó allí. Los peones trabajaban en el molino de azúcar por temporadas. La estrategia de su benefactor especificaba
que don Juan tenía que ser esmerado y circunspecto con quien fuera que llegara buscando otra víctima. Resultó que la misma señora llegó, como lo había hecho años antes, y se fijó inmediatamente en don Juan, quien tenía aún más fuerza física que la vez anterior. Tuvo lugar la misma rutina con el capataz. Sin embargo, la estrategia requería que don Juan, desde el principio, rehusara pago alguno al capataz. Al hombre jamás se le había hecho eso, y quedó asombrado. Amenazó con despedir a don Juan del trabajo. Don Juan lo amenazó por su parte, diciendo que iría directamente a la casa de la señora a verla. Le dijo al capataz que él sabía dónde vivía ella, porque trabajaba en los campos aledaños, cortando caña de azúcar. El hombre comenzó a regatear, y don Juan le exigió dinero antes de aceptar ir a casa de la señora. El capataz cedió y le entregó algunos billetes. Don Juan se dio perfecta cuenta de que el capataz accedía solo como ardid para conseguir que aceptara el trabajo. Él mismo me llevó de nuevo a la casa, dijo don Juan. Era una vieja hacienda, propiedad de la gente del molino de azúcar. Hombres ricos que, o bien sabían lo que pasaba, o no les importaba, o eran demasiado indiferentes para darse cuenta. En cuanto llegamos allí, corrí a buscar a la señora. La encontré, caí de rodillas y besé su mano para darle las gracias. Los dos capataces estaban lívidos. El capataz de la casa me hizo lo mismo que antes, pero yo estaba preparadísimo para tratar con él. Tenía yo control y disciplina. Todo resultó tal como lo planeó mi benefactor. Mi control me hizo cumplir con las más absurdas necedades del tipo, lo que generalmente nos agota en una situación como esa es el deterioro que sufre nuestra importancia personal. Cualquier hombre que tiene una pizca de orgullo se despedaza cuando lo hacen sentir inútil y estúpido. Con gusto hacía yo todo lo que el capataz me pedía. Yo estaba feliz y lleno de fuerza, y no me importaba un comino, mi orgullo o mi terror. Yo estaba ahí como un guerrero impecable. El afinar el espíritu cuando alguien te pisotea se llama control. Don Juan explicó que la estrategia de su benefactor requería de que, en lugar de sentir compasión por sí mismo, como lo había hecho antes, se dedicara de inmediato a explorar el carácter del capataz, sus debilidades, sus peculiaridades. Encontró que los puntos más fuertes del capataz eran su osadía y su violencia. Había balaceado a don Juan a plena luz del día y ante veintenas de espectadores. Su gran debilidad era que le gustaba su trabajo y que no quería ponerlo en peligro. Bajo ninguna circunstancia intentaría matar a don Juan dentro de la propiedad durante el día. Su otra gran debilidad consistía en que era hombre de familia. Tenía una esposa e hijos que vivían en una casucha cerca de la casa. Reunir toda esta información mientras te golpean se llama disciplina, dijo don Juan. El hombre era un demonio. No tenía ninguna gracia que lo salvara. Según los nuevos videntes, el perfecto pinche tirano
no tiene ninguna característica redentora. Don Juan dijo que los dos últimos atributos del ser guerrero que él aún no tenía en aquel entonces habían quedado automáticamente incluidos en la estrategia de su benefactor. El refrenamiento es esperar con paciencia, sin prisas, sin angustia. Es una sencilla y gozosa retención del pago que tiene que llegar. Mi vida era una humillación diaria, prosiguió don Juan. A veces hasta lloraba cuando el hombre me pegaba con su látigo, y sin embargo, yo era feliz. La estrategia de mi benefactor fue lo que me hizo aguantar de un día a otro sin odiar a nadie. Yo era un guerrero. Sabía qué estaba esperando y sabía qué era lo que esperaba. Precisamente en eso radica el gran regocijo del ser guerrero. Agregó que la estrategia de su benefactor incluía acosar sistemáticamente al hombre, escudándose siempre tras un orden superior, así como habían hecho los videntes del nuevo siglo durante la colonia, al escudarse con la Iglesia Católica. Un humilde sacerdote era a veces más poderoso que un noble. El escudo de don Juan era la señora dueña de la casa. Cada vez que la veía, se hincaba ante ella y la llamaba santa. Le rogaba que le diera la medalla de su santo patrón para que él pudiera rezarle por su salud y bienestar. Me dio una medalla de la Virgen, prosiguió don Juan, y eso casi aniquiló al capataz. Y cuando conseguí que las cocineras se reunieran a rezar por la salud de la patrona, casi sufrió un ataque al corazón. Creo que entonces decidió matarme. No le convenía dejarme seguir adelante. A manera de contramedida, organicé un rosario entre todos los sirvientes de la casa. La señora creía que yo tenía todas las características de un santo. Después de aquello, ya no dormía profundamente, ni dormía en mi cama. Cada noche me subía al techo de la casa. Desde allí vi 2 veces al hombre llegar a mi cama con un cuchillo. Todos los días me empujaba a los pesebres de los garañones, con la esperanza de que me mataran a patadas. Pero yo tenía una plancha de tablas pesadas que apoyaba en una de las esquinas. Yo me escondía detrás de ella y me protegía de las patadas de caballo. El hombre nunca lo supo, porque los caballos le daban náuseas. Era otra de sus debilidades, la más mortal de todas, como resultó al fin. Don Juan dijo que la habilidad de escoger el momento oportuno es una cualidad abstracta que pone en libertad todo lo que está retenido. Control, disciplina y refrenamiento son como un dique detrás del cual todo está estancado. La habilidad de escoger el momento oportuno es la compuerta del dique. El capataz solo conocía la violencia, con la cual aterrorizaba. Si se neutralizaba su violencia, quedaba casi indefenso. Don Juan sabía que el hombre no se atrevería a matarlo a la vista de la gente de la casa. Así que un día, en presencia de otros trabajadores y también de la señora, don Juan insultó al hombre. Le dijo que era un cobarde y un asesino que se amparaba con el puesto de capataz. La estrategia de su benefactor exigía que don Juan estuviera alerta para escoger
y aprovechar el momento oportuno y voltearle las cartas al pinche tirano. Cosas inesperadas siempre suceden así. De repente, el más bajo de los esclavos se burla del déspota, lo vitupera, lo hace sentirse ridículo frente a testigos importantes y luego se escabulle, sin darle tiempo de tomar represalias. Un momento después, prosiguió don Juan, el hombre enloqueció de rabia, pero yo ya estaba piadosamente hincado frente a la patrona. Don Juan dijo que cuando la señora entró a su recámara, el capataz y sus amigos lo llamaron a la parte trasera de la casa, supuestamente para hacer un trabajo. El hombre estaba muy pálido, blanco de ira. Por el tono de su voz, don Juan supo lo que el hombre pensaba hacer con él. Don Juan fingió obedecer, pero en vez de dirigirse a donde el capataz le ordenaba, corrió hacia los establos. Confiaba en que los caballos harían tanto ruido que los dueños de la casa saldrían a ver lo que pasaba. Sabía que el hombre no se atrevería a dispararle y que tampoco se acercaría a donde estaban los caballos. Esa suposición no se cumplió. Don Juan había empujado al hombre más allá de sus límites. Salté al pesebre del más salvaje de los caballos, dijo don Juan, y el pinche tirano, cegado por la rabia, sacó su cuchillo y se metió tras de mí. Al instante me escondí detrás de mis tablas. El caballo le dio una sola patada y todo acabó. Yo había pasado 6 meses en esa casa y durante ese periodo ejercí los 4 atributos de ser guerrero. Gracias a ello, había triunfado. Ni una sola vez sentí compasión por mí mismo, ni lloré de impotencia. Solo sentí regocijo y serenidad. Mi control y mi disciplina estuvieron afilados como nunca lo estuvieron. Además, experimenté directamente, aunque no los tenía, lo que siente el guerrero impecable cuando usa el refrenamiento y la habilidad de escoger el momento oportuno. Mi benefactor explicó algo muy interesante. Refrenamiento significa retener con el espíritu algo que el guerrero sabe que justamente debe cumplirse. No significa que el guerrero ande por ahí pensando en hacerle mal a alguien o planeando cómo vengarse y saldar cuentas. El refrenamiento es algo independiente. Mientras el guerrero tenga control, disciplina y la habilidad de escoger el momento oportuno, el refrenamiento asegura que recibirá su completo merecido, quien quiera que se lo haya ganado. ¿Triunfan alguna vez los pinches tiranos y destruyen al guerrero que se les enfrenta? Pregunté. Desde luego, durante la conquista y la colonia, los guerreros murieron como moscas. Sus filas se vieron diezmadas. Los pinches tiranos podían condenar a muerte a cualquiera por un simple capricho. Bajo ese tipo de presión, los videntes alcanzaron estados sublimes. Aseguró don Juan que, en esa época, los videntes que sobrevivieron tuvieron que forzarse hasta el límite para encontrar nuevos caminos. Los nuevos videntes, dijo don Juan mirándome con fijeza, usaban a los pinches tiranos, no solo para deshacerse de su importancia personal, sino también para lograr
la muy sofisticada maniobra de desplazarse fuera de este mundo. Ya entenderás esa maniobra conforme vayamos discutiendo la maestría de estar consciente de ser. Le expliqué a don Juan que lo que yo había preguntado era si, en el presente, en nuestra época, los pinches tiranos podrían derrotar alguna vez a un guerrero. Todos los días, contestó. Las consecuencias son tan terribles como las del pasado. Hoy en día, por supuesto, los guerreros siempre tienen la oportunidad de retroceder, luego reponerse y después volver. Pero el problema de la derrota moderna es de otro género. El ser derrotado por un repinche tiranito no es mortal, sino devastador. En sentido figurado, el grado de mortandad de los guerreros es elevado. Con esto quiero decir que los guerreros que sucumben ante un repinche tirano son arrasados por su propio sentido de fracaso. Para mí eso equivale a una muerte figurada. ¿Cómo mide usted la derrota? Cualquiera que se une al pinche tirano queda derrotado. El enojarse y actuar sin control o disciplina, el no tener refrenamiento, es estar derrotado. ¿Qué pasa cuando los guerreros son derrotados? O bien se reagrupan y vuelven a la pelea con más tino, o dejan el camino del guerrero y se alinean de por vida a las filas de los pinches tiranos. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo, las emanaciones del águila.